palabra de Dios, para que todos sepamos que estamos haciendo las cosas como Dios lo manda. Yo me quedo impresionado porque ya hablando en el término espiritual, si Dios no lo llama a uno a un ministerio, uno se puede poner. O sea que uno puede aparecer ahí de metiche, predicando la palabra y demostrando las habilidades. Pero si Dios no lo pone a uno, uno se queda atascado en el camino. Entonces, para saber si realmente un hombre tiene un llamado de Dios, es el tiempo el que certifica, ¿verdad? Si mi hermano Juan Guzmán se queda atascado por ahí en el camino y cuelga la toalla y todo, entonces nos vamos a dar cuenta que él se puso. Pero si desde el momento que Dios lo llamó para que él sea el encargado, se le reconoce por una organización y él le echa ganas y él permanece, entonces uno se da cuenta que realmente Dios fue el que lo puso. Esto es un desafío también, ¿verdad? Es un desafío porque muchos hombres se ponen de pastores, pero pasados 5 años, 10 años, ellos se dan por vencidos y dicen, ya no aguanto a estos hermanos. Quiero decirles que no cualquiera puede pastorear. Los pastores somos muy admirados porque a mí siempre me dicen, hermano, ¿y cómo aguanta usted a todos esos hermanos? Y yo les digo, porque ellos me aguantan a mí, le digo. Pero la realidad es que, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? El pueblo siempre es un pueblo rebelde, es un pueblo murmurador, es un pueblo que de todo se queja. Pero si uno tiene llamado de Dios, a uno no le importa eso, sino que lo que a uno le importa es el gran galardón que Dios nos va a dar por cuidarle a su pueblo. Si yo cuando trabajé en lo secular traté por todos los medios de portarme bien con mi patrón, que yo tuve un patrón que me llegó a querer tanto, porque yo me preocupaba de sus intereses, yo me preocupaba de su negocio, y entonces él me llegó a querer tanto porque desde que trabajé para él yo procuraba hacer un trabajo excelente. Y con el tiempo, él me dijo a mí, mira, porque yo tengo 45 años de conocerlo a él. Desde que empecé a pastorear yo ya trabajaba con él. Y él siempre se recuerda y me dice, ahora que ya va a cumplir 80, ya tiene 80 años, 83, dice, ¿cuánto tiempo tenemos de conocernos? Cada vez que nos juntamos me pregunta, porque ya ahora como ya se le empiezan a olvidar las cosas. José, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros de conocernos? Ya le recuerdo yo, 45, le digo. Oh, yeah, dice 45. Y él nunca se va a olvidar, dice, de que antes de que yo llegara a trabajar para él, él tenía muchos problemas ahí en sus negocios. Él tenía sus negocios allá en San Dimas, en La Bonita, la esquina de La Bonita y San Dimas Avenue. Y ahí él era dueño de una station, Chevron, y de una Goodyear Store. Y atrás en la Aero tenía una yarda gigante que era el encargado de recoger todos los carros con la grúa de apartamentos y del freeway y todo. Ya se imaginan cómo se llama, Impound Yard. Y ya saben que la gente enojada llegaba a recoger sus carros y todo, pero y aparte de eso él tenía una compañía de seguridad, de securities. Entonces, cuando yo llegué a trabajar para él se puso muy contento.
y después con el tiempo, y todavía me lo recuerda, me dice, cuando tú llegaste a trabajar, la razón por la cual se me arreglaron todos mis problemas, dice, es porque casi toda tu iglesia la llevaste a trabajar ahí. Yo me llevé a trabajar a muchos hermanos de la iglesia ahí con él. Y algunos aprendieron mecánica, otros eran llanteros, otros eran cambiadores de aceite y otros eran despachadores de gasolina y todo. Y él me dijo, desde que tú llegaste, se me acabaron mis problemas porque yo tenía muchos problemas con mis trabajadores. Entonces les estoy hablando de esto porque el hombre aprecia el buen trabajo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, sus patrones, están muy contentos con ustedes porque ustedes son hard workers, son personas bien empeñadas en su trabajo. ¿Verdad? Yo miro al hermano Montalvo, su patrón de muchos años, lo quiere mucho al hermano, que todavía lo tiene de watchman, ahí de watchman de sus negocios, ahí lo tiene, ya está retirado el hermano y él lo sigue usando. Y siempre Eric es el patrón de él siempre me decía a mí, José Montalvo, good man, good man, hard worker. Y yo sé que a él no le dolía pagarle al hermano Montalvo, porque el hermano Montalvo después trabajó para mí por muchos años y él siempre hacía el trabajo de dos hombres. Yo siempre lo he admirado mucho, le digo, porque usted siempre ha hecho el trabajo de dos hombres. Y por eso, ¿a qué patrón le va a doler, hermano, pagarle su sueldo a un trabajador que hace el trabajo de dos hombres? A ningún patrón le duele, hermano. A mí con gusto yo le pagaba a mi hermano, le pagaba bien, digo yo, le pagaba bien. Él dirá si el pastor me pagaba bien o me pagaba mal. Pero conozco hombres así como él, como Gustavo, también es otro. Gustavo hace el trabajo de dos hombres. Pues cómo no lo va a querer su patrón tanto. Ahora imagínense ustedes, el patrón de nosotros en la iglesia. Dice que el que hace la obra de Dios indolentemente no recibe ningún beneficio de Dios. Indolentes es descuidadamente. Cualquiera de ustedes que sea un trabajador descuidado no va a ser el número 1, ni creo que el 2, tal vez del 10 en adelante. Pero los buenos trabajadores, 1, 2, 3 y 4, esos trabajadores son los que se esfuerzan. Como hoy es fiesta para la Jabra y le vamos a predicar a la Jabra, ¿verdad? Yo siempre he creído que los pastores Dios los pone no porque saben. Oigan eso, por favor. Dios nunca pone a un pastor en una iglesia porque él sabe. Con el tiempo, es otra historia, ¿verdad? Porque con el tiempo ese pastor de tanto predicar y estudiar, pues se vuelve un experto. Pero al principio uno la riega. Al principio yo empecé a pastorear de 28 años. Y no creo que ya lo sé todo, pero creo que sé un poquito más de lo que sabía cuando empecé. Pero Dios no me puso porque yo sabía, sino por una razón. Porque uno ama a los hermanos. Por eso es que lo pone Dios a uno. Porque uno ama a los hermanos. Y uno, pues la hace de valiente, ¿verdad? Porque, imagínense, es un trabajo que no quiere cualquiera. Casi no hay pastores, créanme, casi no hay. Y como decía un hermano, dice, y los poquitos que hay son locos, dice. Pero locos por Cristo. Entonces uno no se pone. En este negocio ningún hermano se puede poner. Si se pone, se va a decepcionar. Pero cuando Dios lo pone a uno, uno no se decepciona. Uno siempre le echa ganas. Por el otro lado, tenemos el concepto que el mundo tiene acerca de nosotros.
los pastores, ¿verdad? Porque cuando la gente habla de los pastores, siempre cree que los pastores tienen mucho dinero. Esa es la idea que tiene la gente. Y a veces el pastor ni para el gas tiene. Y peor que ni le quieren dar. O sea, la idea, yo quiero que ustedes vean cuál es la idea que tiene el mundo de nosotros los pastores. Creen que tenemos dinero, creen que somos aprovechados, creen que somos interesados, creen que, bueno, que no creen, digo yo, pero Dios conoce nuestros corazones. Porque yo quiero decirles que aunque hay mucha sinvergüenzada, aunque muchos han hecho mal las cosas, Dios siempre tiene pastores que en lo que respecta a su palabra son puros, son fieles, son honestos, son honrados. Y eso es lo que Dios va a premiar. Dios no está preocupado de nosotros como pastores si somos débiles, si somos carnales. Él no está preocupado de eso. Él está preocupado de que seamos fieles a su palabra. Porque ¿quién no es débil? ¿Quién no es carnal? ¿Quién es perfecto? Ninguno. Y por eso, durante todos estos años que Dios me ha permitido pastorear, yo siempre les he enseñado a las congregaciones. Algunos lo toman, otros no lo toman. Yo les digo a veces, seamos como los gringos, les digo, los gringos cristianos. Los gringos cristianos, aunque su iglesia solo sea de 20, 25 hermanos, ellos ayudan mucho a su pastor. Ellos se preocupan de su pastor, porque su pastor se preocupa de ellos. Su pastor se preocupa que estén siempre bien alimentados. Entonces, los gringos nos dan ejemplo en eso. Ellos son muy desprendidos, muy generosos. Nosotros los latinos somos más codos, más mezquinos, más tacaños y no nos soltamos. No somos sueltos para el dinero porque creemos que, yo creo que hasta creemos que nos lo vamos a llevar. He leído historias de latinos que los han enterrado, sepultado con su carro, ¿sí? Con todos sus trajes. Y lo más tremendo que el ejemplo máximo son los faraones, ¿verdad? Porque si ustedes leen la historia de los faraones, ¿verdad? Los faraones esos sí eran tremendos en ese aspecto porque ellos, imagínense que cuando ellos se morían los tenían que enterrar hasta con todo y su servidumbre. Entonces todos los servidores de la casa del rey cuando sabían que el faraón se iba a morir, imagínense cómo andaban. Si los tenían que sepultar juntos con él, porque la creencia del faraón era que ellos seguían siendo sus siervos de él en el más allá. Bueno, estamos hablando entonces de que no cualquiera puede ser pastor. Segundo, el concepto que el mundo tiene acerca de nosotros. Yo me casé con una mujer que es nieta de pastor, hija de pastor y esposa de pastor. Y si algún día Dios llama a mi hijo a pastorear, sería mamá de pastor. Solo esa persona, la hermana María Elena Carrillo, es nieta de pastor, hija de pastor, esposa de pastor. Y si Dios llamara un día a mi hijo a pastorear, sería mamá de pastor. ¿Ustedes creen que ella sabe cómo es la iglesia? Ella tiene un concepto claro de lo que es la iglesia. O sea que ella sabe de todos los vientos, de todo lo bueno, de todo lo malo. Por eso, si usted quiere saber cómo es la iglesia, pregúntele a la hermana Carrillo.
Y ella le va a decir, la iglesia es así, 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 así. Entonces, en medio de todas las críticas, en medio de todos los comentarios, en medio de todo lo negativo, siempre recuérdense que hay hombres genuinos de Dios. Hay hombres, hay pastores que son 100% genuinos y que cuando Dios los juzgue, les va a decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y les vuelvo a repetir porque a veces dicen: no, es que el hermano Carrillo es así, es asá, y quieren quizá quitar lo bueno que hago con mis cosas de hombre natural. Pero recuérdense que por eso nos dan una Biblia, para que entendamos que los líderes que Dios pone no son perfectos. Hay un David que tenía un montón de problemas, pero dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Entonces, purifiquémonos todos de malos pensamientos, purifiquémonos de todo prejuicio, purifiquémonos para ser personas que aprecian a los siervos de Dios. Les dije que hoy no iba a predicar por mí, sino por mi siervo, mi consiervo Juan. Porque yo quiero que todos los de la Jabra lo quieran mucho. Es un hombre luchador. Dios lo pasó por enfermedad, pero Dios también nos ha mostrado que lo ha ido ayudando para levantarlo. Y estoy muy agradecido con Dios que el grupo que está aquí, bueno, la hermana Connie no vino porque está enferma, pero si en caso faltó alguno, yo sé que también lo ama y siempre está con él, pero la que más lo ama es su esposa. Porque la esposa de uno es la luchadora, la esposa de uno es la que lo está ayudando a uno a animarse, a levantarse. Tal vez hay veces que uno llega: ay, ya no sé qué hacer con esta situación, y la esposa dice: ten fe, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a ayudar, porque Él te llamó. Entonces, cada vez que se abre una iglesia, yo siempre le he dicho a los hermanos: es para nunca cerrarla. Si algún día ya no los dejan rentar ahí o les quitan el edificio, hagan lo que están haciendo. Hay un parque bien grandote, aunque ahora el ICE llega a los parques también, pero fíjese que cuando hicieron el canto en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Yo creo que ahora ni para predicar se detiene, predica corriendo. Ahí viene el ICE, pero Cristo vive. Ahí viene la autoridad, pero Cristo vive. Y nosotros sabemos, pues a los latinos es a los que más nos está afectando la situación política, lo que está pasando en este tiempo. Es a nosotros los latinos a los que más nos está afectando, porque tenemos todavía en nuestra comunidad muchos hermanos en Cristo que su estatus todavía no está ajustado. Pero nosotros sabemos que pase lo que pase, Dios está con nosotros, ¿verdad? Y como dijo Dani, hermano Carrillo, mire, si a mí me sacan de aquí, de Estados Unidos, cuente con otra obra Pan de Vida en Michoacán. Aleluya. No, y Michoacán, no crean que es fácil, ya vieron lo que está pasando. Michoacán está ahorita en puros incendios espirituales, está dura la cosa, pero nosotros no dependemos ni de la política, ni de nada que nos esté estorbando alrededor. Nosotros dependemos totalmente de Dios, hermano. Y donde Dios nos quiera, ahí nos va a tener. A mí, como ministro del Ministerio Pan de Vida, me escriben muchos hermanos, especialmente los hermanos de Venezuela, me escriben y me piden: ayúdenos, hermano Carrillo. Hermano Carrillo, sáqueme de aquí como que yo pudiera, imagínense, ¿no?
sáqueme de aquí, mándeme si quiere hasta el África a predicar, pero sáqueme porque no aguantamos esta situación. Y gracias a Dios que Dios me ha dado calma y me ha dado sabiduría para aconsejarlos. Y gracias a Dios que hasta aquí, con la palabra que les he dado, se han quedado pero mudos. Y la última que le puse es: no me busques por los peces y los panes, búscame por el verdadero pan. Ya me puso: gracias, pastor, seguiremos luchando. Pero donde quiera que Dios nos ponga, hermano, el que es hijo de Dios no tiene por qué preocuparse. Donde quiera que Dios te mande, si Él te quiere aquí, Él te hace invisible, Él caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Pero si Él dice: it is finished, your time here, you gotta go, you gotta go. Y no se preocupe, porque algunos dicen: híjole, ahora que el hermano Carrillo se va a quedar endeudado pagando este edificio. No worries, no worries. Van a oír noticias que lo tengo rentado a 3 congregaciones. Y si sacan a los de La Jara, que se vengan para acá. Y si sacan a los de San Bernardino, que se vengan para acá. Y si sacan a los de Colton. Así que no hay problema. Dios con nosotros. Entonces yo lo que quiero es que ahorita esta introducción sirva para inyectarnos ánimo, que amemos a los pastores, que los respetemos, que los honremos, porque ahorita vamos a hablar de la base bíblica para saber por qué es que hay pastores, porque hay organizaciones que no tienen pastores y hasta han dicho que no hay pastores. Y cuando uno ya las analiza y las examina, es la misma mona con diferente vestido. Amén. La misma mona con diferente vestido. Vamos a ir a Efesios, pues. Vamos a Efesios. Hoy es un día muy bonito para mi hermano Juan, porque a él no se le va a olvidar, aunque esto tenía que haberse hecho el 25 de junio. El 25 de junio era que tenía que, ya a los ojos de Dios, él desde el 25 de junio, porque pasó su prueba. Cuando ellos se acercaron a mí, me dijeron: hermano Carrillo, ¿qué hay que hacer para participar con el Ministerio Pan de Vida? Le digo: no hay que hacer nada, solo hay que ser fieles. Y esto les dije, es como un noviazgo. Si ustedes nos tratan a nosotros, nosotros a ustedes, y vemos que nos convenimos, pues tirémonos de cabeza. Pero así debe ser el noviazgo. El noviazgo, cuando una mujer ya está convencida y él está convencido de que esa es la mujer y ese es el hombre que Dios le dio, tírense de cabeza. ¿Para qué estar aguantando ahí 5 años de novios y que no sé qué, que no sé? No, yo siempre les he dicho: a los 6 meses usted está convencida, muchacha, que ese es el hombre que Dios le dio, amárrese y a tener hijos. Y a tener hijos, porque a muchos no me hacen caso. Ya vieron la historia que cuentan ahora. Dice: los muchachos de hoy no quieren hijos, prefieren perros y gatos. Pero la realidad es que el matrimonio fue instituido para crecer y multiplicar y henchir la tierra. Si alguien no quiere tener hijos, yo le aconsejo: no se case. ¿Para qué va a sufrir? ¿Para qué va a sufrir? ¿Sí? Si el matrimonio, la Biblia dice claramente que es aflicción de la carne, hermano. Si alguien quiere mujer y quiere vivir con mujer y tener ahí la casa y todo y no quiere sufrir, mejor que se vaya de vagabundo y que se haga homeless y no tiene ni que pagar renta. Sí, pero el dicho mexicano: el que se casa, casa quiere. Entonces hoy quiero que analicemos bien por qué tenemos que tener pastores. Les dije que Efesios, ¿verdad? Vamos a Efesios, pues. Efesios. Y vamos a leer en el capítulo 4, Efesios 4. Y
Vamos a empezar a leer desde el versículo número 1, del 4:1, pero el centro de nuestra iniciación hoy es el versículo 11. Vamos a empezar desde el 4:1. Fíjese que cuando Dios va a hablar de pastores, dice que hay que estar preso, mire. Mire cómo empieza, porque si usted estudia la Biblia pero no usa el contexto para entenderla, usted no va a saber qué es lo que Dios le está diciendo. Para poder entender lo que Dios nos está diciendo, nosotros tenemos que entender el contexto. Así que desde el capítulo 1 y versículo 1 hasta el capítulo 6 y el último versículo, todo ese libro está escrito en contexto. Ese libro nos quiere decir algo. Efesios es un libro bajo contexto, tiene 6 capítulos, pero ninguno va a saber ni pegar en el centro si no lo estudia bajo su contexto. Antes de llegar a los pastores, pues el versículo 1 nos dice que hay que estar preso. Yo pues preso en el Señor os ruego. El que nos habla estaba preso. Él dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ninguno de nosotros puede decir que es un pastor que vive libre. Estamos hablando en contexto, ¿verdad? En el contexto de ser pastor, uno está preso y tiene una vocación, o sea que tiene un llamado. A mí Dios me llamó desde mi creación, desde antes de la fundación del mundo, estando en el vientre de mi madre. Él me llamó para ser un predicador de su palabra. Y fíjese, ¿quién se podía imaginar que el hermano Carrillo iba a ser llamado para predicar el evangelio? Primero, yo fui concebido por una mujer que mi papá era su amante. O sea que yo no nací en un matrimonio, sino que yo nací como fruto de, vamos a decirlo en inglés, affair. Y yo no me avergüenzo de eso, porque avergonzarse uno de eso, hermano, es ir en contra de la voluntad de Dios, porque a algunos Dios los hace nacer en un hogar con matrimonio, pero a otros los hace nacer en un affair. Y lo más tremendo, y no se vayan a sentir mal, pero todos los que somos producto de un affair somos los hombres más sabios de toda la tierra. Casi no hay amenes. Presumido, pues, ¿verdad? Van a decir, no solo es el producto de un affair, sino que se cree el muy inteligente. No, es que en la Biblia está escrito de esa manera. Salomón era producto de un affair y no hay hombre que vaya a ser más sabio que él. Ya, y si nos metemos a Cristo, ya usted se mete a un laberinto tremendo. Pero dice aquí que estamos presos, hermano. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí yo les confieso que para yo aprender a tener paciencia, me ha costado mucho. Porque yo naturalmente soy un león salvaje. Naturalmente no soy humilde. Yo tenía un amigo que me decía, me cantaba, hipócrita, ya te conozco. Pero yo, hablando humanamente, hermano, no tengo las cualidades que se requieren para ser un siervo de Dios, si no fuera por Cristo. Yo no podría ser humilde si Él no me dijera, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Sí?
Entonces a veces el hombre natural quiere salir, pero Dios me dice, wait a minute, tranquilo, tranquilo, tranquilito, hasta me soba. Tranquilo, tómala con calma, Y de repente como que quisiera hacer así, mira, pero me hace así. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Fíjese que los pastores, si usted les pregunta, muchos no saben lo que es la unidad del Espíritu. Mucho menos van a saber lo que es la unidad del alma. Pero la unidad del Espíritu es una revelación divina, celestial, que está en Efesios, que es entender que el Espíritu no está dividido. Porque resulta que cuando uno estudia la Biblia profundamente para entender lo que es el espíritu con mayúscula, uno se encuentra en un laberinto de enseñanza, hermanos, profundísimo. Porque resulta que cuando se habla de esa palabra espíritu con mayúscula, es Dios. Pero óiganlo bien. Es Dios y a ese espíritu estamos agregados todos nosotros. Porque el que se une al espíritu, un espíritu es con él. Entonces, para poder entender uno a Dios como espíritu, hermano, es profundísimo. Porque ahí estamos incluidos nosotros. Por eso es que gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos a Efesios, porque Efesios nos va a ayudar mucho. Y todavía ni siquiera he entrado a decirles porque hay pastores, pero es que voy despacio. Vamos despacio. Pero miren todo lo que tenemos que saber antes de decirles que hay pastores. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea que nuestra vocación tiene una esperanza. Fíjese que en nosotros hay fe, hay esperanza y hay amor. Pero aunque el amor es el superior, eso no quiere decir que la esperanza nos va a avergonzar. Dice que la esperanza no avergüenza. Porque la esperanza de nosotros es, hermano, que un día vamos a estar glorificados. Esa es la esperanza, de acuerdo a la Biblia, en su pureza. To have hope is to understand that one day you will be resurrected. Esa es la hope. Sigamos leyendo. 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Si somos religiosos, ahí tenemos material para hacer religiones. Y vamos a empezar a hablar de lo que no es el contexto. El contexto está hablando de la unidad del Espíritu para que no hayan dos señores. Como hoy, ¿verdad? La Iglesia Católica está la Virgen de Guadalupe, la Virgen Suyapa, la Virgen del Cobre. ¿Sí? O sea que en una religión, el Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús, el Cristo de los martirios, y en vez de llamarse la Iglesia de Cristo, la Iglesia de las Hermanas Descalzas, imagínense. Dios mío, de todo. Una fe, un bautismo. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya ahí la unidad del Espíritu se nos va poniendo más clara, porque es por medio de la vida de Dios en nosotros que nosotros somos uno en el Espíritu, porque la vida de Dios está en todos nosotros.
versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. O sea que todos nosotros disfrutamos de una medida. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Así que algunos tienen más fe que otros, pero en la acción de fe, no en la fe común. Porque al estudiar la fe tenemos que saber que hay fe común y que hay fe como acción de creer. Y que todo está registrado en la Biblia. Pero sigamos, porque si no, no termino hoy. Por lo cual dice, debido a esos 7 versículos, dice, y aquí nos va, esta es una parte de un salmo que dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si ustedes examinan esto en el Antiguo Testamento, es una parte de un salmo. Y en ese salmo donde está registrado este versículo, está hablando del arca, el arca del pacto. Ustedes saben que a donde quiera que iba el arca del pacto, Dios triunfaba, Dios ganaba. Tanto era así que una vez un hombre que se llamaba Obed-Edom se la llevó a su casa. ¿Cuántos se recuerdan? Y dice que cuando estuvo en la casa de él, lo prosperó Dios de una manera increíble. Ahora, noten pues que para entender Efesios, de que hay pastores, hay que entender todos estos versículos. Porque ahora nos dice que el arca subió hasta la cúspide de la montaña y que se llevó cautiva la cautividad, pero usted tiene que saber historia, qué pasó cuando el arca llegó hasta la cúspide de la montaña y qué significa que subiendo el arca se llevó cautiva la cautividad. Subiendo el arca se llevó cautiva la cautividad. O sea que al pueblo de Dios lo tenían cautivo. Sus enemigos lo tenían cautivo, pero viene Dios con el arca y pasa donde están todos los cautivos y se los lleva cautivos. Porque miren, esto es puro de cautividad en cautividad. Nosotros antes de venir a Cristo estábamos cautivos en el pecado, en la carne, en Satanás. Pero si pasa a través de nosotros la presencia de Dios, nos cautiva. Y está llevando cautivos, porque estábamos cautivos y dice, pero yo me los llevo cautivos. Por eso es que dice Pablo que éramos esclavos del pecado y de Satanás y ahora somos esclavos de Cristo. Porque esto es de cautividad a cautividad, ¿verdad? De preso a preso, presos. Si alguien de nosotros vino a Cristo y sigue con las mismas cosas del pasado, pues está preso, sigue preso. Pero si Cristo lo cautiva, lo hace de otra clase de preso. Porque no es lo mismo estar presos en nuestros pensamientos y nuestras carnalidades y nuestros pecados a estar presos con Cristo. Subiendo al auto, llevó cautiva la cautividad. Y esa cautividad que se llevó cautiva, mire, la vuelve regalos. Dio dones a los hombres. La cautividad cautivada se vuelve don, se vuelve regalo. Solo Dios puede hacer eso, de que uno que estaba contra él, que le tenga confianza de que cuide a los hermanos. ¿Qué era Juan antes de ser cristiano? Yo no sé. Él sabe que era, ella sí sabe que era un borracho, ¿no? No, no era borracho. ¿Qué era? Mejor ni diga, porque se van a asustar. Siempre ha sido cristiano, tiene una bendición bien grande, pero hay otros pastores que no pueden decir lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? Yo tengo un pastor amigo salvadoreño que él en El Salvador era matón.
Era sicario y mataba. Le pagaban por matar. Él mismo me contó que una vez, dice, solo en toda mi vida, pastor, me dijo, hay uno que me dolió haberlo matado. Porque me rogó y me dio tanta lástima. Dice, pero como a mí ya me habían pagado, yo tenía que matarlo, si no me mataban a mí. ¿Y ahora qué? Predicando el evangelio en un púlpito. ¿Por qué? Porque lo cautivaron y siendo cautivo de la maldad y el pecado, le dicen, ahora vas a hacer un regalo para los hombres. Después que eras un tormento, después que eras un castigo, un verdugo, ahora vas a ser uno. Dígame si no le pasó eso a Pablo. Perseguidor de la iglesia, matando cristianos, hermano. Y ahora le toca sufrir por Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Vamos a saber por qué hay pastores. No, gracias a Dios entonces que Juan Guzmán nunca hizo nada de eso. Haber hecho otras cosas, pero no nos quiere contar. Ni está obligado. Ni está obligado. ¿Seguimos otro poquito? Versículo 9. Y eso de que subió, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero ahora se pasa a la parte espiritual, mire, porque ahora va a hablar de Cristo. Dice, esa arca que ustedes ven subir y que se llevó cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres. Mire, dice, mire, ¿qué es eso que quiero decirles? Dice Pablo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que les estoy contando yo aquí a ustedes? ¿Qué es eso de que subió? Quiere decir que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de Cristo, que bajó al Seol, que bajó al Hades. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también resucitó. ¿Quién se puede imaginar que el Espíritu Santo use una metáfora? Un incidente natural de una arca que iba triunfando, venciendo enemigos y que llegó hasta la cúspide del monte. ¿Quién se puede imaginar que nos está hablando de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, hermano, para producir pastores? Porque ahora sí nos va a decir para qué lo hizo. Mire, lee el versículo 11. Versículo 11. Y él mismo, ese que descendió, ese que murió en la cruz, ese que resucitó, él constituyó. Y si usted lee la etimología de la palabra, el significado de la palabra constituir, usted se va a dar cuenta que por lo menos tiene como nueve definiciones de lo que es constituir. Por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que nos quiere decir Dios, porque este constituir de Dios está bajo un contexto. Si yo solo estudio el diccionario y digo que constituir significa esto y esto y esto, pero no lo aplico al contexto de lo que estamos hablando, es posible que mi constitución sea chanfleadita y que no le diga lo que quiere decir. Por eso hay una de las 9 que más me gustó. Y es la que dice, es dotar a alguien. Es dotar a alguien. Porque si ahí dice que dio dones a los hombres y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y usted va a seguir leyendo y va a encontrar que esos son dones, esos hombres son dones. Si dice que Dios los constituyó, quiere decir, hermano Juan,
que desde antes de la fundación del mundo, desde que fuimos creados, Dios nos dotó. Pero todo tiene su tiempo. Hay un tiempo en nosotros que se manifiesta lo que uno es. Dios a usted lo dotó. Yo me recuerdo del hermano Juan, se acercaba a mí y me decía, hermano Carrillo, es que yo no sé, ni fui a la escuela, ni... Le digo, no se preocupe. Él estaba más preocupado de que no fue a la escuela y yo más preocupado de que predique el evangelio. Le digo, no se preocupe de eso. Dios nos prepara a todos, a todos. Nosotros empezamos sin saber nada. Es más, todos los cristianos vienen a la vida de la iglesia sin saber nada, todos son ciegos. Y donde todos son ciegos, el tuerto es rey. ¿Sí? Todos cieguitos, pero uno con su parchecito ya mira con un ojo, ¿no? Y ahí los va instruyendo poco a poco. Por eso es que en la vida de la iglesia, hermano, a nadie se le puede menospreciar. Porque si alguien aceptó a Cristo hace un año y viene otro que apenas aceptó, le puede decir uno, enséñale. Ya tienes un año de experiencia, enséñale. Ya tienes 2 años de experiencia, enseña. Lo triste es con muchos hermanos que tienen 10 años, 15 años, 20 años, 30 años de ser cristianos y ni siquiera se atreven a dar un estudio bíblico. Todos mudos, mire, Dios mío. Ni se atreven. Imagínense. Aquí hay hermanos que yo les he dicho siempre, tú deberías de ser ya un gran maestro en esta congregación. Pero como eres tan dejado, y te va a doler, porque estás desperdiciando el talento que Dios te ha dado. Porque háblele de fútbol y va a ver que se sabe los nombres de todos los jugadores. Y si es del Salvador, dice, si supieras el mágico era así, 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 así. Pero nunca se atreven a hablar de las riquezas y de las maravillas del que los cautivó. No se oye, padre, dijo aquel. No, de veras. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Número 12. A fin, fíjese para qué es que Dios nos pone a funcionar en esos ministerios. Hay que perfeccionar a los hermanos. Hay que perfeccionar a los hermanos. Tristemente, hermano, hoy día la iglesia pierde el tiempo. Pierden el tiempo, hermano. El día que usted se aburra. El día que usted se aburra de estar aquí, es porque a usted no le gusta estudiar la Biblia. Porque yo cada vez que nos reunimos lo pongo a estudiar la Biblia. El día que usted diga, yo ya no quiero estar en Pan de Vida, es porque es un haragán. Es un indolente, un descuidado. Es alguien que no quiere ser perfeccionado, porque la Biblia dice claramente que los ministerios son para perfeccionar a los hermanos para la obra del ministerio. O sea que el ministerio tiene un trabajo que desarrollar. Si una iglesia no tiene dirección, si una iglesia no desarrolla el ministerio, por mucho que diga que hace, nunca agradará a Dios, mucho menos va a edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia es para edificar el cuerpo de Cristo, para construir el cuerpo de Cristo.
La iglesia es para que los hermanos se gradúen. Cada año se tienen que graduar de algo. Conozco hermanos que se les va el año entero y no aprenden nada. Vienen cada 3 meses, por aquí les entra, por aquí les sale. ¿Y qué van a hacer cuando Dios los juzgue? ¿Qué van a hacer? Señor, es que la mera neta es que yo trabajaba mucho, Señor, y apenas me alcanzaba. La mera neta, Señor, ya déjate de que la mera neta es que eras un... Alguien lo dijo por ahí. Esa era la mera neta. ¿Por qué nunca tomaste la responsabilidad que tanto te pidió tu pastor? Te rogó, hermano, tú eres bien sabio, eres bien inteligente, pero tú andas viendo siempre cómo no participas, cómo te esquivas, cómo te... ¿Sí? De todo haces, de todo haces, de todo. Trabajas duro. Es más, pareces esclavo del trabajo. Ganas buena feria y te la gastas como que fuera agua. Pero nunca tomas responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. No se vayan a sentir mal, pero muchos les digo, hermano fulanito y hermana fulanita, ¿nos ayudas con los adolescentes? Perdone, pastor, es que, mire, pastor, es que la mera, ya no hayan ni qué inventarse. Y ok, Leo, no te preocupes. Ya iré con otro. Voy con otro. Hermanito, ¿me ayudas con eso? Dice, pastor, ay, salgo tan cansado del trabajo que ni me queda tiempo para preparar las lecciones, pastor. Ok, no te preocupes. Encontraré otro. Sí, pues ni modo, solo tú estás aquí. ¿Nos ayudarías para hacer esto y esto? Es que queremos edificar el cuerpo de Cristo. Ay, pastor, quisiera, pero no puedo. ¿Y quién va a perfeccionar a los santos? ¿Y quién va a edificar la iglesia del Señor si Él está loco porque se construya? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todos derrotados, hermano. Toda la iglesia derrotada y ellos, ay, pastor, si usted supiera, pastor, apenas la hago. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué Él constituye a unos pastores? Si los pastores no le dijéramos nada a la iglesia, hermano, que de hecho los hay. Hay pastores que no le dicen nada a sus congregaciones porque tienen miedo que se les vayan. No les dicen nada. Ellos están viviendo en una forma totalmente descuidada, desordenada, sin compromisos, sin entrega, y no les dicen nada. Yo por lo menos, aunque sea goles indirectos, les meto. Sí, porque a algunos da pena decirles, hermano, porque desde que uno les dice ponen la carota así bien larga. Pues qué ganas van a dar de decirles. Si ni bien lo miran a uno. Y todavía ni se atreven a voltear a ver si uno los está viendo.
Hasta que ya se fue el pastor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no le estoy predicando todo el versículo, porque ahí hay unas revelaciones, pero profundísimas, hermano, porque hay que entender lo que es la unidad del Espíritu, hay que entender lo que es la unidad de la fe, hay que entender lo que es el conocer al Hijo de Dios, hay que entender lo que es la medida de un varón perfecto. Hay que entender lo que es la plenitud de Cristo. Esa fue mi introducción, ¿ok? Les dije que hoy hay fiesta y no tienen excusa porque hay comida. Aquí hay para comer. Porque hay pastores. Porque Él los puso. Porque Él los constituyó. Él los dotó. Él es el dueño de todo y Él es el que los pone, pero por una razón, porque hay que edificar, porque hay que trabajar, porque hay que desarrollar el trabajo en la obra de Dios. Por más mínimo que sea el servicio tuyo en esta congregación, es servicio para Dios. Yo siempre le digo, Gilmar, el hecho que tú nos ayudas a tapar esas imágenes que están ahí atrás, porque algunos van a decir, ¿y estos por qué ponen esa ahí? Porque la ponemos porque no queremos salir al aire para que digan que somos católicos, mire. No lo miran, ¿va? Porque es capaz que si lo quito se van a venir muchos. Pero yo le digo a Gilmar, mira Gilmar, tan solo ese trabajito de que tú pongas esa cortina ahí, Dios se agrada de ti. Y yo no sé ni cómo lo pone él, pero le digo, cambiar esas luces, queremos quitarle los vidrios amarillos y que se vea más iluminado aquí. Espérese ya 2 semanas más y este edificio es de nosotros y si queremos lo botamos. Pero ahorita como no es de nosotros tenemos que esperar, pero por muy sencillo que sea el trabajo que tú haces para Dios, Dios te lo toma en cuenta porque Él es un Dios que dice que ni un vaso de agua se quedará sin su recompensa. Pero agarra el hilo, pues, agarra la onda, hermano. Agarra la onda que esto no es para entretenernos, ni para enseñorearnos, ni para perder el tiempo, sino que esto es para agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros tenemos que poner atención porque mire lo que dice aquí. Y solo lo voy a dar a vuelo de pájaro, porque ya di el por qué Dios quiere pastores, porque hay un trabajo que hacer. Pero tiene requisitos, tiene bases, tiene fundamentos. No es hacer cualquier clase de trabajo. Es un trabajo que Él ha mandado a hacer. Por eso es importante leer las epístolas de Pablo, porque Pablo dice que seamos todos de un mismo sentir, de un mismo hablar. Si se predica en Ontario un mensaje bíblico, en La Habra tiene que ser un mensaje bíblico. En Colton tiene que ser un mensaje bíblico. En San Bernardino tiene que ser un mensaje bíblico. En todas las obras que Dios nos permite abrir, si de verdad queremos pegar en el centro, no tenemos que copiarle a ninguna organización, porque en todas las organizaciones, en una iglesia predican una cosa, en otra predican otra, en otra otra. Lo ideal y bonito del ministerio es que si yo voy a La Habra, yo oigo hablar a él lo mismo que predica el hermano Carrillo. Si yo voy a Colton, lo mismo que predica a La Habra.
Por eso Dios nos ha dotado de material, porque muchos de ustedes tal vez no toman en serio las cosas, pero si Dios nos ha dado la bendición de tener un ministerio con material, use el material para que no vaya a decir lo que usted cree, sino lo que el ministerio, que es una lámpara, usa para alumbrar. Y entonces, eso es difícil, hermano. Eso es difícil, predicar lo mismo todos. Es difícil porque quita el orgullo. Porque casi todos en nuestro ser natural queremos sobresalir y ser vistos como los mejores. En cambio Jesús dice, basta con que el discípulo sea como el maestro. Basta. Efesios 1, versículo número 3 y 4. Versículos 1, 3 y 4. ¿Cuántos ya vieron que cuando se habla de contexto se tiene que tomar en cuenta todo el libro? Si usted habla de contexto de Génesis, tiene que usar los 50 capítulos. Si habla de contexto de Éxodo, tiene que usar los 40 capítulos. De lo contrario, usted no va a pegar en el centro en la enseñanza que Dios quiere dar. Entonces, en Efesios 1, 3 dice, mire, yo le pregunto a usted, ¿por qué cree que hay pastores? Por esta razón, porque mire, porque bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestro ministerio, todo lo que Dios se ha propuesto hacer y tener con nosotros, ¿en dónde tuvo su comienzo? Antes de la fundación del mundo. No estás haciendo un trabajo que empieza en Génesis. No estás haciendo un trabajo que empieza cuando Cristo te salvó. Es un trabajo que antes de la fundación del mundo, ¿qué hizo Dios contigo? Versículo 4, ¿qué dice? Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Solo date cuenta el ministerio al cual tú sirves, la dotación que Dios te dio para que seas pastor, porque desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió para que seas sin mancha delante de Él. O sea que tú tienes un escoger y un predestinar que Dios lo va a efectuar. Fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará. Mira, quizá tú y yo no nos veamos todavía sin mancha delante de Él, pero para ahí vamos. Para ahí vamos. Dios nos está llevando y nos va a llevar hasta el punto en que nosotros seremos sin mancha. Escúchame bien. Porque tal vez solo te desanimas cuando te desafío y te digo que te has descuidado y que eres un haragán, pero yo quiero que sepas que aparte de que eres un descuidado y un haragán, te van a llegar a perfeccionar. Pero el problema es de que para que te perfeccionen es posible que pases por un sufrimiento que se llama metamorfosis. Metamorfosis. ¿Verdad? Te tienen que meter a una metamorfosis. Dice que si los gusanos hablaran, después que llegan a ser mariposas, nos dirían lo que les costó llegar a ser mariposa. Es un sufrimiento que tiene ese animalito, dice, para dejar de ser gusano y llegar a ser una mariposa tan bella. Pero es parte de su metamorfosis, de su desarrollo, de su itinerario. El gusano nació para ser mariposa. ¿Para qué crees que te escogieron y te predestinaron si de una vez te lo están diciendo? Para que seas santo y sin mancha delante de Él. Los que no conocen la Biblia, hermano, no saben cómo es que se logra eso, pero nosotros, los que conocemos la Biblia, los que hemos estudiado la Biblia, nosotros sabemos que no importa ni qué pase, si se deshace todo esto, si los elementos se
desintegran, si el cielo cae sobre la tierra, nosotros vamos a estar delante del Señor como nosotros estuvimos antes de venir aquí. Éramos y aquí. Y con esto termino, pues, para que si en caso no me creen que este negocio es un negocio que es eterno, véanlo junto conmigo. Vámonos al contexto, vámonos hasta el capítulo 5. Vamos hasta el capítulo 5 y veamos en Efesios 5, versículo 32. Versículo 32. Efesios 5, 32. Ustedes se dan cuenta. En el capítulo 1 nos habla de que fuimos escogidos y predestinados. En el capítulo 2 nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Aún al final del capítulo 1 dice que Cristo es nuestra cabeza, ¿sí o no? Y en el 2 dice que creados en Cristo. Y si Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos una pareja. Porque Pablo nos enseña en 1 Corintios 11 que Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces está hablando de un matrimonio. Nosotros fuimos creados originalmente allá donde no había tiempo. Fuimos creados en Cristo Jesús, una pareja, una cabeza y un cuerpo. Por eso es que Efesios habla del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una pareja, hermano. Y ahora mire lo que dice aquí. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando él habla del marido y de la mujer y que el marido ame a la mujer y que la mujer se la va a presentar el marido gloriosa porque la palabra la va a limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, mas yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada quien tenga su vieja y ahí mire si pelea o no pelea. La cosa es que estamos hablando de Cristo. Cristo es el verdadero marido y la iglesia es la verdadera esposa. Entonces, vean ustedes que este es un misterio. Fíjese que le doy gracias a Dios porque yo no entendería Efesios si yo no entendiera Génesis. En Génesis ponen a Adán y a Eva. Y Pablo nos dice que Adán es Cristo y que Eva es la iglesia, ¿sí o no? Entonces, cuando está hablando de Adán y Eva, está hablando de Efesios, de una pareja eterna que fue creada allá fuera del tiempo. Y allá fuera del tiempo es que tuvo su fracaso. En Génesis solo nos están diciendo, miren, esto es lo que le pasó a Adán con Eva. Esto le pasó a Cristo con su iglesia allá donde Dios la creó. Miren todo lo que nos tiene que explicar para decirnos que hay pastores. Vamos a traer una silla para acá. Diáconos, tráiganme una silla aquí, por favor, y me van a sentar aquí a Juan. No estoy hablando en serio. Una silla, y hermano Juan se va a venir a sentar aquí. Y todos los ancianos de Pan de Vida vamos a pasar para acá, por favor. Y yo voy a... Aquí arriba, pónganlo aquí arriba. Siéntese ahí, hermano Juan, porque quiero que lo vea su esposa.